Empecemos con el tema de la adición. Aquí la adición, ya, aquí la adición es la operación matemática que consiste en agrupar un conjunto de cantidades homogéneas llamados sumandos, obteniendo así otra cantidad denominada suma. En general, la adición presenta la siguiente forma. A más B es igual a S, donde A y B son sumandos y S la suma. El signo positivo significa el signo de la adición y se lee más. Ejemplo, sean las cantidades 48 gramos, 56 gramos y 4 kilogramos. No son cantidades homogéneas. Para efectuar debemos convertir los kilogramos a gramos, ¿no? Ahí está un ejemplo nada más. Es un ejemplo. Lo más importante de lo que se ha leído es que A más B representa una suma de sumandos y este resulta dar la suma. ¿Ok? Entonces cuando yo te diga dame la suma de los sumandos 4 y 5, tú me vas a decir que la suma es 9, porque los sumandos son 4 y 5. Es importante las propiedades de la adición. La propiedad 1 hasta la propiedad número 6. Tenemos la propiedad 1 que ya conoces como conmutativa, que es cuando al revés decimos A más B o B más A. La propiedad asociativa es cuando tenemos a tres sumandos y empezamos a asociar a un grupo entre dos sumandos, ya sea A más B, ¿no? O ya podemos de repente hacer un grupo con B más C, ¿no? O tal vez podemos hacer un grupo con esta A y con esta C. A eso le llamamos propiedad asociativa. Propiedad de elemento neutro. Elemento neutro. ¿Cuándo es la propiedad de elemento neutro? Cuando la suma es igual al número, al sumando, pero sumado con cero. Es decir, no altera el resultado. El sumando y la suma son prácticamente lo mismo. Por eso se le llama propiedad de elemento neutro. Propiedad de inverso aditivo quiere decir que el resultado es cero cuando se tiene a un sumando y se le suma su inverso aditivo, que es menos o negativo y el mismo, la misma cantidad. Propiedad de clausura, ya la propiedad de clausura, aquí tenemos cuando A factorial y B factorial pertenecen al conjunto de los números enteros. Pero si nosotros sumamos las cantidades A y B y le sacamos A más B factorial, el resultado va a seguir perteneciendo al conjunto de los números enteros. Y propiedad de la monotonía es aquella propiedad donde los números A, B, C factorial pertenecen a los números enteros. Y se cumple que si A es igual a B, entonces si yo digo A y a B le sumo un mismo sumando, ya sea C, el resultado va a seguir siendo igual. Cuando tenemos una desigualdad entre que A es mayor que B, y decimos entonces que si a A y a B se le suman un mismo sumando, la desigualdad va a seguir siendo la misma. ¿Ok? La desigualdad se va a mantener. O ya sea al revés, A es menor que B, y a A y a B se le suma un mismo sumando, la desigualdad no va a cambiar de sentido, va a seguir siendo o manteniéndose la misma desigualdad. ¿De acuerdo? Entonces, estas propiedades se han leído y se han dado un repaso para poder iniciar con la clase. Entonces, check-in out. Ahora sí, vamos a hablar de un temita que tiene que ver con sumas, con la adición, que tiene que ver justamente con la progresión aritmética.
La progresión aritmética es una sucesión ordenada de cantidades, las cuales aumentan o disminuyen en una cantidad constante llamada razón aritmética. Es decir, si nosotros observamos la siguiente progresión aritmética, empezamos a ver al primer término, a su razón y a los demás términos. Se le llama razón porque va aumentando. En un segundo ejemplo tenemos al primer término, tenemos a su razón y a los demás términos. Se le llama razón porque va disminuyendo. Entonces, la razón en una progresión aritmética puede ser sumando o una razón negativa. Puede ser que esté disminuyendo o aumentando. Entonces, en conclusión, tenemos las siguientes conclusiones, que una progresión aritmética se denomina ascendente cuando va de forma creciente si su razón aritmética es positiva. O puede ser que sea descendente cuando sea de forma decreciente y su razón va a ser negativa. Es importante además lo que vamos a continuación a tener en cuenta, que son las propiedades de series. Aquí tenemos las propiedades de series y nos adelantamos a una preparación preuniversitaria. Aquí tenemos nosotros a las propiedades de las series. Nada más vamos a hacer un breve repaso. Tenemos entonces varias formas de sumar en diferentes tipos de series. Una serie puede ser de números naturales consecutivos. Es decir, cuando tú tienes un ejercicio donde la suma empieza en forma consecutiva con estos números naturales. 1 más 2 más 3 más 4 más 5, y esto va a continuar de forma consecutiva. Solamente se ven números positivos o números naturales. Su fórmula para poder hallar la serie, la suma de esta serie, sería aplicando n por n más 1 sobre 2. También tenemos la suma de números pares consecutivos. Es decir, empieza la suma 2 más 4 más 6 más 8 más 10 hasta el último término. Y para poder sumar esta serie simplemente debemos hallar el valor de n y multiplicarlo por su consecutivo. Y vamos a obtener de fácil la suma de series para números pares consecutivos. Para números impares consecutivos es cuando tenemos 1 más 3 más 5 más 7 más 9 y su último término. Y para sumar esta serie de números impares simplemente decimos n elevado al cuadrado, donde n representa el número de términos. Suma de cuadrados perfectos, es decir, son aquellos números en el que tienen cada sumando tienen raíz cuadrada. Por ejemplo, 1, 4, 9 son aquellos números que empiezan como 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y así. El último término se va a expresar también de forma cuadrada. Pero su forma de sumar esta serie sería aplicando un producto de 3 factores. El primero es n, que representa el número de términos, por n más 1, que representa su consecutivo, y por 2n más 1, que representa el doble del número de términos aumentado en 1. Todo esto simplificado con 6. Entonces, la última, tenemos aquí la última, que es la suma de números de cubos perfectos. Es decir, donde tenemos una suma de sumandos como 1, 8, 27, 64, 125 y 216 y así sucesivamente. Y el último término se representaría como n al cubo, donde los sumandos siempre tienen raíces cúbicas, como 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo. Entonces, para poder hallar la suma de serie o la serie de esta suma de números de cubos perfectos, se debe aplicar esta formulita, que significa que es el producto del número de términos por su consecutivo dividido entre 2 y elevado todo esto a su vez al cuadrado. Entonces, checking out, aquí ya tenemos un breve repaso de lo que son adición, propiedades de adición, progresión aritmética,
parte de una progresión aritmética, que son razón aritmética, número de término, de forma creciente y decreciente, serie de sumas como naturales, consecutivos, pares consecutivos, impares consecutivos, cuadrados perfectos, cubos perfectos. Ahora, hay varias formas. Hay una forma aquí que te voy a decir es que para calcular cálculo de un término cualquiera, se utiliza esta fórmula general de la progresión aritmética. Más adelante verás que esta es la fórmula que te va a permitir hallar un término cualquiera de una progresión aritmética. Pero también conocerás en esta clase un truco que la academia, los magos de la matemática te va a facilitar para que puedas aplicarlo y puedas avanzar de manera gustosa esta clase. Mira, también se puede calcular mediante esta fórmula el número de términos. También con el truco que te voy a brindar, también te va a permitir calcular de forma distinta, pero que vas a obtener el mismo resultado. La suma de términos lo puedes calcular con esta fórmula, pero con el truco que te voy a facilitar será de manera más fácil. Entonces, a efectuar se ha dicho. Empecemos. A ver, ¿qué tenemos entonces, Chequinac? Espero que me hayas comprendido, al menos el repaso. A ver, tenemos la primera. ¿Qué tenemos en la número 1, Chequinac? ¿Qué significa ese? ¿Cuál es la clase de hoy día? El tema sobre Adición. adición. ¿Qué significa ese? Suma. Suma. Entonces vamos a hallar la suma o la serie de estos sumandos. Tipo de sumandos son pares, impares. A ver, ¿cuál Impares de consecutivos. impares consecutivos? Su fórmula simplemente es n elevado al cuadrado. Entonces lo que debemos hallar es el valor de n y comprender que el valor de n significa número de términos. Y número de términos significa número de sumandos. El ojo, a simple vista decimos que hay 4 sumandos, pero estos puntos suspensivos significa que hay más de 4 sumandos. Entonces, para poder calcular el número de términos y aplicar la fórmula n al cuadrado, entonces vamos a utilizar este algoritmo. 2n menos 1 igual al último término. ¿Qué valor va a satisfacer de que 2 por n menos 1 me da 19? 2 por cuánto me va a dar 2 por 10 2 por menos 10. 1. Así es. Habiendo encontrado el número de términos, entonces decimos que para esta serie, el número de términos ha sido encontrado y es 10. Entonces, su fórmula de esta serie de números impares consecutivos, empezando de 1, sería n al cuadrado. Entonces, la respuesta sería n al cuadrado. Si n es 10, 100. diríamos 10 al cuadrado. Y la respuesta es igual a 100. 100. Bien. Entonces, este algoritmo se encuentra en la teoría de esta página, que es la página 8. ¿De acuerdo? El algoritmo se encuentra en la página 8, en donde dice suma de números naturales impares consecutivos. Es decir, el último término es igual a 2n menos 1. Vamos, por favor, ahora donde está la teoría. Aquí. El último término es 19, entonces se iguala a 2n menos 1 para encontrar el número de términos. Ahora, ejercicio número 2. ¿Qué tipo de serie o suma es la siguiente? Números naturales consecutivos. Naturales consecutivos. Muy bien. Para los naturales consecutivos, primero debemos conocer el número de términos.
el número de términos. Importante porque en la serie debemos reemplazar el número de términos. Pero su fórmula de esta serie de naturales consecutivos es n por n más 1 dividido entre 2. Entonces, ¿cuál será su valor de n? El valor de n sería el último término. El último término está representado como n. Entonces, en teoría, como estos son sumandos de forma consecutiva, de uno en uno, el último término va a ser n. Es decir, n es igual a 25. Lo reemplazas en donde sería 25 por 26 entre 2, donde que 2 puede simplificar a uno de los dos factores que se encuentran arriba. Es decir, vamos a simplificar y luego lo que quede se va a multiplicar con 25. Entonces sería 25 multiplicado por 3 nada más. ¿Cuál es el resultado? No, 25 por 13. 325. 325. Muy bien. Ok. Ahora sí, vamos a conocer otras series. Tenemos la serie siguiente. ¿Qué tipo de serie crees que es? ¿Pares, cuadrados perfectos? ¿Cuál de Claros los perfectos. cuadrados perfectos? Es decir, todos los sumandos tienen raíz cuadrada, como por ejemplo 1, 4, 9, 169 tienen raíz cuadrada. Entonces, este 1 es como si fuese 1 elevado, 1 elevado al cuadrado, 4 como si fuese 2 al cuadrado, 9 como si fuese 3 al cuadrado, y 169 su raíz cuadrada es como 13 al cuadrado. En fórmula, debemos primeramente calcular el número de términos es aquí, el último término, como 13. O sea que el número de término es 13. Su fórmula para hallar la serie de cuadrados perfectos es n por su consecutivo por el doble de n aumentado en 1. Y todo esto partido en 6. Entonces, aplicamos la fórmula donde n es igual a 13. Y decimos 13 por su consecutivo por su doble aumentado en 1. Su doble de 13, Chequina, sería 26. Aumentado en 1 sería 27. Y partido en 6 es donde allí vas a simplificar. Tercia 2, tercia 9, mitad de 2 y mitad de 14, obteniendo 7 multiplicado por 13 y multiplicado por 9. ¿Cuál es el resultado de eso? 7 multiplicado por 13 y multiplicado por 9. 816. Ya, 816. 19. 19. 19, profesor. Muy bien, ahí está. Entonces, de esa manera ya estamos aplicando las fórmulas de series. Vamos por acá al siguiente ejercicio de la número 4. ¿Qué vienen a hacer? Vienen a ser cuadrados Cubos perfectos o perfectos. cubos perfectos. Cubos perfectos. Entonces, se caracterizan por tener raíz cúbica. El 1, el 8, el 27 y el 343. Entonces, debemos de calcular el número de términos. El número de términos vendría a ser la raíz cúbica de su último término. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene raíz cúbica. Por ejemplo, 1, su raíz cúbica es 1, pero se representa también como 1 al cubo. El de 8 como 2 al cubo. El del 27 como 3 al cubo. Y así continúa hasta que llegamos al último. Y su raíz cúbica de 343 vendría a ser 7 elevado al cubo.
Entonces, el número de término vendría a ser 7. Entonces, n es igual a 7. Y su fórmula es producto de n por n más 1, o sea, por su consecutivo dividido entre 2, y a su vez todo elevado al cuadrado. Entonces, vamos a reemplazar, y como n es igual a 7, entonces vamos a decir 7 por su consecutivo, que es 8, partido en 2, y a su vez todo elevado al cuadrado. Primero debemos, primero debemos, a ver, un momentito. Primero debemos eh, empezar por lo que tenemos dentro del corchete. Como tenemos abajo 2, el 2 empieza a dividir a uno de los números de arriba. Mitad de 2 y mitad de 4. Es decir, vamos a tener dentro del corchete a 7 por 4. Y 7 por 4 es 28. Y 28 al cuadrado, chequinat, ¿cuánto resulta? 784. Bien, vemos. Ya. Bien. A ver, está cargando la pantalla. Vamos a esperar un ratito. Ya, ahora sí. Ahora continuamos al 5, a la serie del número 5. ¿Qué son? ¿Números pares, impares? ¿Cuál de los dos? Impares. Ok, entonces debes hallar el número de términos y aplicar su fórmula n al cuadrado. Debes aplicar para hallar el número de términos y aplicar su fórmula n al cuadrado. Primero, debes... Términos 8. Ajá, muy bien. Y luego aplicar su fórmula n al cuadrado. 64. Correcto. O sea, lo vas a sumar de manera práctica si sabes que primero debes calcular su número de términos y después aplicar n al cuadrado. Continuamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué son? ¿Números naturales o números pares? Son números Naturales. naturales. Entonces primero debes hallar el número de término, que es el último término, igual a n, y aplicar su fórmula producto de n por su consecutivo partido en 2. ¿Cuál es el resultado? Puedes simplificar a este 2 con el número que se encuentre arriba, con aquel que tenga mitad. ¿Mm? Es decir, si n es 60, 1830. ajá, muy bien, ¿cómo dices? 1830. 1830. Así es, afirmativo. Continuamos. El siguiente es suma de cuadrados perfectos o de cubos perfectos. De cuadrados perfectos. Entonces, debes calcular el número de términos, que es el mismo 12, ya que está elevado al cuadrado, es el mismo 12. Entonces, su fórmula es producto de n por su consecutivo por su doble aumentado en 1 y partido en 6. A ver, es esta fórmula, partido en 6. ¿Ya? Ahí está la fórmula.
puedes utilizar la simplificación. De 6 puedes sacarle tercia o mitad con algún número que se encuentre en la parte superior como factores y después hallar la multiplicación de los factores que hayan quedado en el numerador. 700. Ajá. ¿Cuánto? 700. 700. Ok. Primeramente reemplazaste el valor de n en donde iba 12, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 12 y aquí dentro del paréntesis podemos borrar y poner de frente ya el factor 13, ¿no? Y en el otro paréntesis, en vez de poner 2 por 12, ya ponemos 24, pero aumentado con 1 ya ponemos 25, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok, empezamos a simplificar. Por ejemplo, del 6 se le puede sacar sexta con el número 12. La sexta parte sería 2. 2 por 13 y luego por 25. ¿Cuál vendría a ser el resultado de 2 por 13 y luego por 25? 650. Afirmativo. Ya está. Estamos entonces todavía en la clase de series. Aún todavía no pasamos a progresiones aritméticas. Aún no pasamos a progresiones aritméticas. Estamos todavía en series, en las propiedades de series. Entonces, el último es una suma o una serie de cubos perfectos o cuadrados perfectos. De cubos perfectos. Bien, entonces debes hallar el valor de el número de términos, es decir, cuántos términos hay, y el número de términos aquí sería 12, ya que está elevado al cubo. Entonces, su fórmula vendría a ser n por su consecutivo partido en 2 o simplificado con 2, y luego todo esto a su vez elevado al cuadrado. ¿Cuál es el resultado final? ¿Mm? 6084. Bien, confirma. Sí, así es, confirmado. Bien. Entonces, ya hemos trabajado el tema de adición. Una parte de la adición son las series, ya que se presentan sumas de series de números naturales, de pares consecutivos, impares consecutivos, cuadrados perfectos, cubos perfectos. Ahora pasamos a ver algunos ejercicios de adición, pero que son problemas resueltos. Aquí tenemos, solamente repasemos, aquí tenemos a un ejercicio que más adelante lo vamos a conocer y aquí tenemos su desarrollo, ¿no? Aquí tenemos otro ejercicio que más adelante vamos a tener para practicar y acá tenemos también su desarrollo, ¿ok? Muy bien, ya está. Tercer ejercicio, donde más adelante también vamos a llegar a resolver ejercicios de progresión aritmética. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos
otro ejercicio de progresión aritmética resuelto, ¿ya? Y también es un problemita mezclado con series, ¿ya? Por aquí tenemos el ejercicio 5 también de series. Como puedes ver, está mezclado con suma de naturales consecutivos y suma de cubos perfectos. ¿De acuerdo? Ahí está. Problemas son desarrollados para que puedas guiarte y resolver tu libro en momentos libres, ¿no? Número 6, también tenemos aquí a una suma de productos consecutivos, ya que se dicen productos consecutivos porque en la primera, el primero está formado por 1 por 2 y luego los demás sumandos están formados por su consecutivo, por 2 por 3 y luego por 3 por 4 y luego por 4 por 5 y tiene otra fórmula que es n por n más 1 y luego por n más 2 y dividido esto entre 3. ¿Ya? Entonces, esta es una fórmula adicional porque para esto se necesita para una serie de productos consecutivos, ¿no? 2, 6, 12, 20 son productos consecutivos, ya que el 2 es 1 por 2, el 6 es 2 por 3. Y bueno, este problema ya está desarrollado, así que lo puedes analizar en tiempos libres. Problema 7 también está aquí planteado. Más adelante podemos tener uno parecido, así que ya tenemos el desarrollo. El número 8 igual manera, ahí está. Todos estos problemas son de adición. Faltan dos problemitas más. Número 9, problema de progresión aritmética. Número 10, problema de adición. Ahí está. Y empezamos. Ajá, y todavía unos ejercicios más. La 11 también. Problema de adición con numeral en base n. Problema de adición, numeral en base n, y está mezclado con numeración. Ya hemos tenido clases en el tomo número 3 con numeración. Y ahora sí empezamos la evaluación. Muy bien, nos encontramos en la página número 11. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ejercicio. Puede ser una fija de un examen de admisión. Ya. Aquí tenemos. Hallar L. L es igual a una suma, ¿ya? De productos que son 1 por 49, 2 por 49, 3 por 49 y el último 25 por 25. Los que se encuentran aquí en los puntos suspensivos vendrían a tener la forma de 4 por 46, de 5 por 45 y después 6 por 44 y así de esa manera sucesivamente, ¿no es cierto? Anterior a 25 por 25 sería pues 24, ¿no es cierto? 24 por, en este caso, ¿qué sería? Si va aumentando, el primer factor va aumentando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos van disminuyendo, ¿no? 49, 48, 47, 46, ¿no? Hasta llegar al 25 y el anterior sería 20, 4. No, 24. 26. Ajá, 26. Así es, muy bien. Entonces, tenemos una idea de lo que vienen a estar presentes en esta serie, ¿no es cierto? Tenemos una idea por aquí y bueno, incluso tenemos una idea que continuaría, incluso tenemos una idea quién estaría antes del último. Y eso es una partecita nada más. Ahora, ¿cómo estaría expresado el primero de todos? El que estaría antes de 1 por 49. ¿Quién vendría a ser? ¿Qué idea tendrías? ¿Qué deducimos ahí? A ver, ¿quién 0 estaría? por 50. Así es. Muy bien, entonces tenemos la deducción que antes del primero estaría 0 por 50.
Ajá, entonces, lo que podemos hacer aquí, lo que se puede hacer aquí es decir, si 50 lo igualo a un artificio, es decir, si 50 lo igualo a 2A. Entonces, entonces tendríamos que A es igual a 25, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ¿qué forma le estaríamos dando a toda la secuencia si empezamos con el primero? 0 por 2A. Vamos a colocar bien 0 multiplicado por el 0,2A. ¿Está bien? Estamos ahí, hasta ahí estamos reemplazando nada más 2A por el 50. ¿Cómo estaría expresado el siguiente? 1 Uno por multiplicado 2A 2A menos uno. menos 1. Muy bien. El siguiente, ¿cómo estaría expresado? 2A multiplicado por 2A. No, 2. Ajá, multiplicado por 2A menos 2. Muy bien. Ya, muy bien, nos habíamos quedado entonces en encerrar aquí el paréntesis y seguir con la suma y representación de cada uno de los sumandos, ¿no? Ahora vamos a reemplazar también esta parte de 3 por 47. ¿Y cómo sería 3 por 47? ¿Cómo quedaría ahora expresado? Sería, 3 por 2A menos 3. muy bien, 3 por 2A menos 3. Ahora vamos a ver uno más. ¿Cómo sería el siguiente? Uno más. ¿Cuál es? 4 por 2A menos 4. Correcto. Muy bien, hemos regresado nuevamente. A ver la señal es la que está fallando. Ahora sí, ya está. Muy bien, Chequinac. A ver si continuamos así. Entonces, podemos decir que el último, ¿cómo se va a expresar el último, Chequinac? ¿Cómo se expresaría el último? A ver. 25 por 2A menos 25. Así es. 25 por 2A menos 25. Ya, afirmativo. Bien, listo. Ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar aquí una multiplicación con el factor que lo precede a cada signo de colección, a cada paréntesis. ¿Ya? A cada paréntesis. Bien. El primero desaparece. Va a ser cero. ¿De acuerdo? Pero nos ayuda a poder expresar todo lo demás siguiendo una secuencia desde el inicio de 0 por 2A. Ahora aplicamos una multiplicación entre 1 por este binomio y vamos a obtener 2A menos 1. ¿De acuerdo? El siguiente, ¿cuánto sería el producto de 2 por 2A menos 2? ¿Cómo quedaría? 2 por 2, 4A menos ajá. 2. 4A menos 2 por 2. 2.
Menos 4. 2. Ajá, muy bien, continúa. El siguiente, 6a menos 9. el siguiente, 8a menos 16. el último, ¿cómo quedaría el último? 25 por 2a y luego 25 por 25. 50a menos 125. 125. 25 por 25. Ajá, 625. muy bien. Bien, entonces sería 50a menos 625. Ahora vamos a observar que los que son positivos son las A, ¿no? Todas las A son positivas. Pero que hay una secuencia. Hay varios sumandos y tienen una secuencia. 2A, 4a, 6a, 8a, todos presentan tener al factor A. Y ese factor A lo voy a sacar como factor común. Y dentro del paréntesis voy a escribir A2 al número par 4, al número par 6, al número par 8. ¿Y quién es el último que estaría en este paréntesis? ¿Quién sería el 50. último? 50. 50. Ajá, pero ya le sacamos su factor A y sería 50. Muy bien. Ahora cerramos el paréntesis y le vamos a restar todos los negativos. Y esos negativos los vamos a poner dentro de un paréntesis y vamos a sacar el signo menos afuera precediendo a este paréntesis. Y recuerda que el paréntesis, cuando es precedido por un signo negativo, todos los signos de acá cambian. Entonces tendríamos que escribir A1 más 4 más 9 más 16. ¿Y quién sería el último número? 625. 625. Entonces ya tenemos series, ¿verdad? La serie que está en el primer paréntesis de números naturales o de números pares consecutivos. Pares. Muy bien. Entonces empezamos con esto de acá. Aplicamos la fórmula de hallar el número de términos y luego de multiplicarlo n por su consecutivo para hallar la suma de todos estos sumandos, dejando afuera a. ¿Cuánto sería el resultado de meramente aplicando la serie de números pares consecutivos? Primero tenemos que hallar el número de términos. El número de términos, ¿cuántos términos hay? Al último término lo vamos a igualar a 2n. ¿Cuánto vale n? 25. Ok, y la fórmula es n por su consecutivo, nada más. Entonces sería 25 por 26, ¿cierto? 6. Incluso, y el valor de a, habíamos dicho que era igual a 25, ¿no es cierto? Se la podemos borrar a y ponerle 25. Ya está. Ahora pensamos, ¿cómo hallamos la suma de estos cuadrados perfectos?
cuánto viene a ser el valor del número de términos. ¿Qué se tiene que hacer? Sacarle la raíz cuadrada, el último Cuadrado. término, ¿no? ¿Y cuánto viene a ser? Sí, Su pues, raíz cuadrada es 625. 25. Ok. Y la fórmula es n por su consecutivo por el doble aumentado en 1 partido en 6. Entonces, si n es 25, ¿cuánto vendría a ser el resultado si reemplazas aquí? Ahí vamos a reemplazarlo. Sería 25 por 26 por el doble de 25 más 1 sería 51, ¿no? 1. Partido en 6. 6. Listo. Simplificamos. Tercia 2 y tercia 17. Mitad 1 y mitad 13. Ahora, ¿cuánto es 25 por 25 por 26? ¿Cuánto es 25 por 13 por 17? El resultado lo restas y luego me dices, me indicas qué alternativa es el resultado. ¿Ya? A ver, inténtalo, chequina. 25 por 25 por 26 y luego 25 por 13 por 17. A ver, los resultados vendrían a ser, en el caso de 25 por 13 por 17, 5.525. En el caso de 25 por 25 por 26, ¿cuánto vendría a ser? 16.250. 16.250. Ahora debemos de efectuar la operación de restar de 16.250 menos 5.525 y señalar qué alternativa es la solución. ¿Qué alternativa Sale nos salió? 10.725. Correcto, afirmativo. Amigo salió entonces. La clave es amigo. Muy bien, entonces ya tenemos un ejercicio desarrollado. Aritmética. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. A ver, aquí nos dice hallar la suma de los términos. Si la siguiente progresión tiene 2a, es decir, 20 veintiavos términos, no sabemos cuántos términos tiene, ¿no? Pero sí sabemos que empieza con 2 decenas. Y este viene a ser la progresión aritmética. El primer término, el segundo término, el tercero y el último. ¿Qué podemos hacer al respecto? Primeramente vamos a darnos cuenta que los 3 términos que empiezan con A, es decir, tienen la misma centena. Lo que pasa es que ahora en el numeral vemos a 24 y va aumentando. ¿De cuánto en cuánto vendría a ser la razón? Son pares. Ajá, pares, pero va aumentando. Entonces quiere decir que la razón es igual a 2, ¿no es cierto? 2. Ya está. Incluyendo al último que también empieza con una centena A y también el número es 78. Bien, para estos casos, primeramente vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Mira, el truco que te voy a dar ahorita es de la Academia de los Magos de la Matemática. Primeramente, ya sabemos que la razón es más 2. Entonces, vamos a decir, siempre que tengamos la razón, vamos a decir 2 por n. Ese 2 por n se le va a aumentar o restar, dependiendo. Primeramente, vamos a ver cuánto le falta a 2 para llegar
hacer un número que tiene centena A y 24. Ah, le está faltando simplemente sumarle y no restarle. Ahí está el truco. No es restar por restar, no es sumar por sumar, sino simplemente mirar cuánto le falta al 2 para llegar a este número. Si empieza con centena A, termina en 24. Ah, ya, le está faltando entonces una suma de A numeral 22. ¿De acuerdo? Porque este 22 con este 2 hace A 24. ¿No es cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, esto lo voy a igualar porque ya viene a ser, esta parte viene a ser la fórmula construida de la progresión aritmética. Por eso te digo, hay una fórmula general, pero con este truco tú vas a hallar la fórmula para una progresión aritmética de manera fácil. Simplemente es la razón y recuerda que es siempre por n y después te preguntas cuánto le falta o cuánto le sobra para llegar a este número. Como este número es mayor que el de abajo, entonces quiere decir que voy a utilizar una suma. Entonces digo que es A de centena, le falta 22 unidades para hacer 24. Hasta ahí me dejo entender, Chequina. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, esta es la fórmula. Con esta fórmula puedes hallar el término cualquiera. Puedes hallar el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el último. Ese último lo vas a escribir acá. A centena de numeral con 78 unidades. Ahora vamos a encontrar con esto el valor de n. 2 por n queda aquí. Y si esto que está sumando pasa a restar, se restan las centenas. En la centena me daría 0, ¿no es cierto, Chequina? Sí, Y en las unidades, 78 menos 22 me daría 56, ¿no es cierto, Chequina? ¿Sí o no? Ok, quedaría 56. sí, profesor. Entonces, n es igual a 28. ¿Qué quiere decir que es n? Que n es igual a 28. Y n representa el número de términos. ¿Acuerdas? Muy bien, continuamos. Entonces, estaba diciéndote que n es el número de términos. Esta lo estoy escribiendo para recordar que n es el número de términos, así como fue en la serie, encontrar primeramente el número de términos y luego utilizar la propiedad para poder aplicar la suma de una serie, ¿no? En este caso, n sigue siendo el número de términos. Como acá me está diciendo que 2a, o sea, el numeral 20 y tanto, no sabemos cuánto vale a, eso es el número de términos. Si esto representa el número de términos y 28 también representa el número de términos, entonces hemos encontrado por fin al numeral 2a como el numeral 28. Entonces, ¿cuánto vale a? Muy bien, está regresando la señal. Muy bien. Entonces, reitero una vez más que a vale 8 y ahora vamos a reemplazar el valor de a en cada uno de los numerales que se encuentran en esta progresión. Entonces, el primer numeral vendría a ser 824 o 824. Luego vendría a ser 826, 828
y el último término de la progresión aritmética vendría a ser 878. Bien, entonces vamos a aplicar la suma de los términos, ya que nos pide averiguar, hallar la suma de los términos de la siguiente progresión, que tiene 28 términos. Entonces lo que vamos a hacer es sumar como técnica, ahí está, como una técnica, como también lo dice la fórmula de la suma de progresiones aritméticas. En la suma de términos de progresiones aritméticas, aquí solamente empleamos la suma entre el primero y el último. Primer término más el último término partido en 2 y multiplicado por el número de términos, ¿no? Ya que son 28 términos, lo multiplicamos por 28. Entonces sacamos mitad abajo con un número o factor que se encuentre arriba también, que tenga mitad, con el 28 que su mitad es 14. Luego tendríamos que sumar 824, que a su vez es 1702. Y multiplicado esto por 14, nos generaría el producto 23.828. La alternativa enano. Ejercicio 3. La suma de 30 números consecutivos a partir de AB es 1875. Entonces, me dice que la suma de 30 números consecutivos a partir de AB. Entonces, el primer término de la progresión aritmética vendría a ser un numeral de 2 cifras de la forma AB. Entonces, el siguiente término de esta progresión vendría a ser AB, pero como son consecutivos, le vamos a poner más 1. El tercer término vendría a ser AB más 2. Y así pues sucesivamente. Como dice que son 30 números consecutivos y el primero de todos es de la forma AB, entonces el último vendría a ser de la forma AB, pero aumentado no en 30, sino en 29, debido a que el primer término es AB. Entonces con ese se cuenta un término y el último vendría a ser el término 30. Término 30, el término número. Entonces quiere decir que si todos estos términos yo los sumo, todo lo sumo, entonces me va a generar 1875. Si todos estos términos los sumamos, me va a generar la suma de 1875. Ahí está. Entonces todo esto es igual a 1875. Ahí está. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos para hallar la suma de progresiones aritméticas? ¿No? Vamos a sumar el primero con el último. Ahí está. AB, el primero, más el último, que es AB más 29, ¿ya? Y entonces lo multiplico por el número de términos. Como son 30 términos, lo multiplico por 30 y todo esto lo divido entre 2 y lo igualo a la suma de 1875. Aquí sacamos mitad y mitad de 30, ya que 30 arriba es un factor. Entonces sacamos aquí 15ava 1 y 15ava aquí 125. En el paréntesis tenemos AB más 29. Ese AB más AB vendría a ser 2 veces AB. Y este 29 pasaría al otro miembro a restar, a 125. Por lo que me generaría la diferencia de 96. Y este 2 por último pasa a dividir y me generaría entonces el cociente 48. Y como es un resultado,
de equivalencia AB y de equivalencia de dos cifras, entonces decimos que A es 4 y que B es 8. Aquí nos está pidiendo averiguar cuánto es A más B. Así que el resultado de A más B, por lo tanto, sería 12. Clave casa. Hallar la suma en base decimal de los términos de la siguiente serie, sabiendo que forman una progresión aritmética. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a buscar la razón entre estos dos primeros términos. Si restamos el consecutivo de 41 en base n, ¿ya? Si restamos el consecutivo de 41 en base n, ¿quién es el consecutivo? 46. El numeral 46 en base n menos el numeral 41 en base n. Esto me va a generar la razón, ya que esto es una progresión aritmética. Si restamos también los dos o el siguiente consecutivo de 4, 6 en base n, que es el 5, 4 en base n, con el 4, 6 en base n, lo restamos. Tendría que ser 5, 4 en base n menos 4, 6 en base n. Y esto es igual a la misma razón, ya que tienen una misma razón. Tienen una misma razón y forman una progresión aritmética. Bien, aquí lo que podemos reconocer de esta progresión es que el primer numeral representa el primer término, el segundo y el tercer, y ahí además se ve el último término, el término enésimo, ¿ya? El término enésimo de la progresión, que no sabemos exactamente cuántos serán debido a que no conocemos la base. Si encontramos el valor de n, vamos a poder encontrar el número en base decimal de cada numeral que está en base n. Bien, entonces aquí lo que podemos hacer es igualar razones, ya que las razones son iguales, igualamos entonces estas diferencias y colocamos 4, 6 en base n menos 4, 1 en base n. Y esto es igual a 5, 4 en base n menos 4, 6 en base n. Muy bien, entonces aquí vamos a obtener lo siguiente. Del primer numeral vamos a obtener el producto de n por 4 y siempre le vamos a sumar en la última cifra. Esto se trabaja siempre y cuando tengamos dos cifras. Si tú tienes dos cifras, es una multiplicación y una suma nada más con la base. 4 por n, que vendría a ser 4n, más 6. Signo negativo, y hacemos lo mismo acá. 4 por n, entre paréntesis, vamos a colocar 4n. Y más 1, ¿ya? Ya que afuera hay un signo que lo está precediendo y que va a cambiar el signo del paréntesis. Acá de la misma manera sería 5n más 4. Menos, abro paréntesis, y escribo 4n más 6. Entonces hacemos el cambio de signos. Este 4n y este 1 van a ser ahora los dos negativos. Voy a bajar 4n más 6. Y aquí voy a bajar 5n más 4. Y voy a cambiar los signos de este paréntesis, ¿no? 4n y 6. Si cambian los signos, serían los dos ahora negativos. Bien, hacemos la cancelación en este primer miembro de 4n. Y en este primer miembro tenemos 6 menos 1, que vendría a ser 5. Y en el segundo miembro podemos reducir 5n menos 4n, se reduce a n. Y también tenemos a más 4 y a menos 6, que vendría a ser negativo 2. Y esto quiere decir que n es igual a 7. Entonces ya conocemos la base de esta progresión aritmética de numerales en base n. Ahora ya vamos a decir en base 7.
Como es en base 7, entonces el primer numerito que va a salir en la base decimal, el número que se forma en la base decimal sería 4 por 7 más 1, 28. ¿Ya? Como me está pidiendo ya la suma de todos los números, voy a poner más. El siguiente número o siguiente término vendría a ser 7 por 4 más 6, que vendría a ser 30 y... A ver, 7, al primero vendría a ser 29. El primero vendría a ser 29. El segundo vendría a ser 34. El siguiente vendría a ser 39. Y así sucesivamente hasta que el último viene a ser 244. Aplicamos el reemplazo de la base y nos van a salir de esta manera. 7 por 4, 28 y 6, 34. 7 por 5, 35 y 4, 20, 39. El último vendría a ser 7 al cuadrado por 4, que es 196. Sumado con 7 por 6 más 6, que es 48, eso nos generaría 196 más 48 vendría a ser 244. ¿Ya? Vamos a aplicar entonces por un costadito lo que acabo de explicar. Si quiero resolver esto por la descomposición polinómica, lo resolvería de esta manera. 7 al cuadrado por 4 más 7 a la 1 por 6 y más 7 a la 0 por 6. En este caso, las dos últimas cifras lo hacemos como multiplicando y luego sumando con la base, ¿no? 7 por 6 más 6, ahí está 7 por 6 más 6. El primero sí va a ser 7 al cuadrado ya que es de segundo orden. Entonces aquí tendríamos de primero, de segundo, bueno, tendríamos de orden cero, el primer orden y el segundo orden. Entonces quiere decir que el 7 se eleva al cuadrado, ¿no? Y se le multiplica por 4. Luego 7 se eleva, 6, 7 se eleva a la 1 y se multiplica por 6. Y luego 7 se eleva a la 0 y se suma y se multiplica con 6. Pero las dos últimas cifras se trabajan también de esta diferente manera. Solo la primera sería 7 al cuadrado por 6, ahí está, por 4, perdón, ahí está. Y luego ya sería de forma directa 7 por 6 más 6, así como se encuentra aquí. Todo esto ya generaría 244. Solamente para poder dejarle la idea de cómo salió 244. Muy bien, entonces aquí la progresión tiene una razón de 5 en 5, ¿no? Avanza de 5 en 5. La progresión avanza de 5 en 5. Entonces, para sumar todo esto, primero debo de saber cuántos términos tiene la progresión. Entonces, em, vamos a ver mediante una técnica de que cada vez que tengo la razón, entonces lo multiplico por n. Cada vez que se tenga la razón, se multiplica por n y n representa el número de términos. Es importante entonces, en esta partecita, tomar apuntes, tener en cuenta que toda progresión aritmética, para encontrar la fórmula o la regla de formación o la regla general de esta progresión aritmética, vendría a ser 5, que es la razón, multiplicado por n. Y ahora nos preguntamos si 5 es igual al primer término. Como te das cuenta, no es igual al primer término. Entonces le tendríamos que agregar 24, ya que 5 más 24 es igual a 29. Y ya tenemos entonces construido la fórmula de esta progresión aritmética. Esta fórmula nos ayuda a encontrar el término enésimo de esta progresión aritmética. Como este es un término, el que queremos saber qué número de término es, lo vamos a igualar a esta fórmula. 24 pasa a restar, me generaría 220. Y 5 pasa a dividir y me genera entonces 44. Quiere decir que esta progresión aritmética tiene 44 términos.
Ok. Ahora, como tiene 44 términos, aplicamos la suma de todos estos términos y recordemos que para la suma de una progresión aritmética podemos utilizar esta técnica o la fórmula general de la suma de progresión, de términos de progresión aritmética. En este caso vamos a sumar el primero con el último. Lo voy a partir en 2 y lo voy a multiplicar por el número de términos que es 44. Hacemos entonces la simplificación, mitad de 2 es 1 y mitad de 44 es 22. En la suma nos sale entonces 273, que multiplicado a su vez con 22 nos generaría el resultado 6006. Clave domingo. Muy bien, entonces la respuesta es D. Muy bien, hallar la suma de los siguientes términos que están en una progresión aritmética. Bien, aquí tenemos entonces a 4 términos en donde están dentro de una progresión aritmética y la razón viene a ser la misma, ¿no? Así que vamos a encontrar a la razón. 14, que es el primer término, si le agrego la razón, nos sale entonces el siguiente término, que es de la forma del numeral de 2 cifras, 1 con A, que está en la base decimal o en la base 10. Entonces decimos que la razón es igual a 10, que es la descomposición de este numeral, ya que el 1 está en la decena y la A vendría a ser la unidad, 10 más A, menos 14. Entonces la razón es igual a A menos 4. Bien, entonces tendríamos aquí que la razón es igual a A menos 4. Por otro lado, también tenemos que entre entre los dos siguientes términos, el segundo, ya, ok, tenemos entonces, bien, entonces aquí sería más 81 más, y aquí aplicamos binomio al cuadrado, que sería el primero al cuadrado, más el doble del producto de 9 por R, que sería 18R, más el segundo término elevado al cuadrado. Y esto es igual a 293. Bien, agrupamos aquí a al cuadrado más R al cuadrado. Lo agrupamos. También decimos más 18R. Y este 81 con 81 lo pasamos al otro miembro a restar. 81 con 81 es 162, lo pasamos a restar. Y entonces nos generaría un 131. Bien. eh, bien. En este ejercicio, en esta parte, ya, en esta parte de acá, donde teníamos que A más R es igual a 9, a ambos miembros lo vamos a elevar al cuadrado para obtener una información que nos va a ayudar a poder hallar el valor de A y el valor de R.
En este caso, a más r al cuadrado vendría a ser a al cuadrado más r al cuadrado más 2 veces r, ¿no? 2 veces a por r. Y esto es igual a 81. Bien, entonces este a al cuadrado más r al cuadrado es igual a 81, pero restado, ¿ya? A al cuadrado más r al cuadrado es 81, pero restado con 2ar, ¿es cierto? Y aquí sumado más 18r, y esto es igual a 131, ¿no? Entonces por aquí tendríamos 18r, vamos a ordenar 18r con 2ar, 18r menos 2ar, a este 81 lo paso a restar con 131 y me generaría 50. Podemos simplificar esto, sería 9r, mitad de 18r vendría a ser 9r, menos la mitad de 2ar, que vendría a ser ar nada más, y la mitad de 50 vendría a ser 25. Aquí podemos sacar el factor común, que es r, y adentro colocar a 9 menos a. Y esto vendría a ser igual a 25. Entonces, ¿qué valores puede tomar a y r? Primeramente, una multiplicación para que me salga 25 tendría que ser 5 por 5, ¿no es cierto? Si es 5 por 5, definitivamente r tendría que ser 5 y ya tendría que ser 4, porque no hay ninguna multiplicación que uno de los factores no sea 5, ¿no es cierto? Entonces los dos tienen que ser 5. Y para que eso ocurra, entonces R vale 5. Bien, entonces de esta manera ya tendríamos a los números identificados y nos está pidiendo hallar el producto de los números. Si el primero, A, sería 4, y entonces pondríamos, ¿no? 4 ya que nos pide el producto de los tres términos, los tres números, 4 por 9, que ya sabíamos que era el segundo término era 9, y el tercer término va a ser entonces 9 más R, y 9 más R, en este caso R salió 5, 9 más R vendría a ser, 9 más 5 vendría a ser 14, ¿no? Entonces tendríamos la multiplicación de 4 por 9 por 14 y el producto es igual a 504. La alternativa a mí. Bien, ejercicio 7. Bien, para este caso de ejercicios, como ya sabemos, es una suma de números impares consecutivos, pero que no empieza desde 1. En este caso, vamos a tener que sumar todo, incluyendo al 1 hasta el 15. En este caso, 1 más 3 más 5 más 7, ¿no? Puntos suspensivos hasta el 15, ¿no? Y de ahí continúa más 17, más 19, más 21 hasta A. Bien, para este tipo de ejercicio vamos a decir, ¿no? Que A viene a ser como el último término de esta suma, de esta serie de números impares. Eh, y para hallar la suma, entonces, de esta serie tendríamos que A, por técnica, sumarle 1, luego dividirlo entre 2, y por último aplicar la fórmula, ¿no? Aplicar la fórmula. Bueno, en otras palabras, quiero decir de que primero hay que hallar el número de término. Y para hallar el número de término tendríamos, ¿no?, que igualarlo a esta A 2n menos 1 para saber cuántos términos tiene la progresión. Entonces, si yo lo igualo a 2n menos 1, nos va a salir A más 1 partido en 2. Ese viene a ser entonces el valor de n, el número de términos. Y la fórmula me dice que es entonces A, en este caso, n al cuadrado, ¿no? La fórmula para hallar una serie de números impares es n al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría? Va a quedar de la siguiente manera. Entonces, si sumáramos todo, como si tuviéramos desde el 1 hasta el valor del último término, entonces sería A más 1 entre 2
elevado al cuadrado, según la fórmula de serie de números impares consecutivos, ¿no? Pero le tendríamos que quitar a estos numeritos que no se encontraban, que también para encontrar la cantidad de términos aquí, podríamos utilizar esta técnica. Acá sí quiero que prestes atención. 15 más uno y luego lo partimos en 2. 15 más uno es 16, entre 2 sería 8. Así de esa manera también se puede encontrar el número de términos para una progresión, o perdón, para una suma o serie de números impares consecutivos. Entonces, como aquí hay 8 números impares consecutivos, vendría a ser por fórmula n al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado. Y 8 al cuadrado es 64. Y esto nos tiene que salir definitivamente este numeral de 3 cifras. Ajá. Ahora, este numeral de 3 cifras, entonces puede ser de la forma 11, 222, puede ser 222, 333, 444, y tenemos entonces entonces aquí tenemos que el numeral de 3 cifras iguales pueden tener estas posibilidades. Si empezamos con el primero, a 111 le ponemos entonces, lo representamos, este 64 pasa a sumar y tendríamos entonces 175. Y este exponente pasa como raíz cuadrada y 175 no tiene raíz cuadrada. Entonces, lo hacemos para este, para este, para este, para este y para este. No tienen raíces cuadradas, no van a tener raíces cuadradas, pero siempre hay uno. Entonces, como esta es una posibilidad, entonces lo intentamos con este método, ¿no? Si B es 777, entonces sumamos 64 y nos generaría 841. ¿841 tiene raíz cuadrada? Claro que sí, este exponente pasa como raíz cuadrada. Y luego tendríamos a más 1 sobre 2. Su raíz cuadrada de 841, ¿cuánto, cuánto viene a ser? 29. 29. Entonces, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 1 que está sumando pasa a restar. Por lo que nos saldría 57 valor de A. Y valor de B vendría a ser igual a 7. Por lo tanto, si A es 57 y B es 7, la diferencia vendría a ser 50. Y ya tenemos el ejercicio desarrollado. Alternativa, CAS. Bien, entonces acá en la 8 nos dice la suma del tercer y octavo término de una progresión aritmética es 41. Y la relación entre el quinto y el séptimo término es 19/25. Allá del segundo término. Bien, primeramente vamos a sumar el tercer término más el octavo término, ¿no? Y eso es igual a 41, ¿de acuerdo? Bien. También nos dice que la relación entre el quinto término con el séptimo término es igual ¿a qué? A 19/25. Aquí lo que vamos a hacer primeramente es cómo se vería al término 5 y al término 7 eh, utilizando la fórmula de progresión aritmética. La fórmula de progresión aritmética es que el último término o el término enésimo es igual al primero sumado con n-1, que es el número de término en referencia por la razón. En este caso el número de término es el 5, así que 5 vendría a ser n. Entonces el primer término sería a sub 1 más 4, que vendría a ser la diferencia de 5 con 1 por r, o sea, 4r. Abajo de la misma manera vendría a ser a sub 1 más 7 menos 1, 6, así que sería 6r. Y esto es igual a 19/25. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar un valor para a sub 1 y como también para r, que satisfaga arriba y abajo, ¿no? Entonces tiene que satisfacer arriba y abajo.
Si el valor del primero sería 7, 7 para llegar a 19 faltaría 12, así que el factor R sería 3, y 3 por 4 sería 12. Vamos a ver si abajo también satisface lo mismo. Si A sub 1 es 7, entonces R es 3, 3 por 6, 18, sumado con 7 es 25, ¿sí? Entonces ya encontramos al primer término. El primer término sería 7 y R vendría a ser igual a 3. Nos está pidiendo encontrar entonces al segundo término. Y el segundo término se encuentra entonces con el primer término más n menos 1 por la razón. Entonces tendríamos a sub 2 igual a 7, que es el primer término, más n, que en este caso es el término 2 que quiero hallar. 2 menos 1 sería 1, y la razón vendría a ser en este caso 3. Entonces el segundo término vendría a ser igual a 10. Y ya tenemos resuelto el ejercicio. Clave, amigo. Bien, aquí nos dice el primer término de una progresión aritmética es 4, el segundo 11, y la suma de todos los términos es 2565. Hallar el número de términos. El primer término es igual a 4. El segundo término es igual a 11. Entonces, si es así, el primero es 4, el segundo es 11, y la suma de todos los términos, hasta el término final, que es el término enésimo, nos va a dar una suma de 2565. Entonces vamos a colocar, entonces 4 más 11 más, y continúa, ¿no? La progresión, hasta la suma con el último término. Y esto nos ha generado 2565. Entonces, de esta manera tendríamos la expresión más que todo, ¿no? Hallar el número de términos nos está indicando. ¿Cuál será la fórmula entonces para hallar el último término, sabiendo que la suma de todo es 2565? Bueno, primeramente vamos a encontrar la fórmula de esta progresión. ¿Cómo? Habíamos dicho de que si acá la razón es 7, positivo, entonces ya tendríamos parte de la fórmula, 7 por n. Ahora, este 7 que tú observas aquí, se encuentra en el primer término. A ver, fíjate si este 7 se encuentra en el primer término. ¿Es el mismo que está en el primer término? No. Tiene 3 unidades más. Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos 3 unidades más. Y ya tenemos la fórmula. Ahora, esto representa el término enésimo. Bien, para poder sumar todos los términos, necesitamos sumar el primero con el último, en este caso con el término enésimo, que vendría a ser el último término, partido en 2 y multiplicado por el número de términos, ¿no es cierto? Y esto vendría a ser 2565. Reemplazamos en vez de término enésimo, vamos a colocar 7n menos 3. En este caso se reduce a 7n más 1, ¿no? Más 1. Entonces esto se multiplica por n, 2 pasa a multiplicar a 2565 y nos generaría 5130. Y en este caso vamos a buscar un valor para n que satisfaga a la ecuación. Bien, entonces en este casito, una de las alternativas podemos probar, ¿no? La alternativa A, si reemplazamos la A, vendría a ser 7 por 27. En este caso, 7 por 27 lo vamos a multiplicar y esto nos va a generar 181 más 1, 190. Multiplicado por 27 nos tendría que dar 5130. En este caso, vamos a multiplicar 19 por 27 y le agregamos el 0 al final. 9 por 7, 63, llevo 6. Multiplicamos en aspa. 1 por 7, 7. 2 por 9, 18. 18 más 7, 25. 25 más 6, 31. Sumamos, llevamos 3
Y multiplicamos ahora estos dos cifras. 1 por 2, 2, más 3 sería 5. Y le agregamos el cero al final, y sí, satisface entonces la ecuación. Por lo tanto, la alternativa A vendría a ser la respuesta.